Y ahí está grabando. Eso, fíjense que sus micrófonos están apagados, pero que no sé por qué cuando entran se les activan. Ya, vamos a empezar con la ayudantía. Em, este es el índice que lo presento así para que les ayude a ordenarse, porque en el fondo nosotros hemos hablado de cuatro temas principales: discapacidad, género, interculturalidad y vulnerabilidad. Cada uno tiene tres textos, excepto interculturalidad, que tiene cuatro. Entonces, la idea es que nosotros vayamos hablando de cada uno en particular, viendo sus diferencias, viendo los conceptos clave y las ideas principales, ¿ya? Em, yo, para empezar, les hice una tablita de cada uno de los temas, de discapacidad, género, interculturalidad y así, para que puedan ordenarse y puedan estudiar de forma más esquemática. Entonces vamos a ir abordando estas cosas. Aquí está súper resumido, pero eh, cada texto, o sea, cada tema tiene los PowerPoint que les hago como para la clase, para las presentaciones de la clase, y ahí la información está un poco más especificada, como desarrollada. Entonces hay algunos que no les he subido, parece que el de interculturalidad no lo subí, así que eso lo voy a subir después de la ayudantía, para que lo tengan, para que puedan ir comparando. Además de tener esta tabla, puedan tener los PowerPoint que son más informativos, yo creo, o sea, son un poco más específicos. Ya, entonces, todas estas cosas igual ya las vimos, pero lo voy a ir pasando más o menos rápido y si alguien tiene una duda me avisa, ¿ya? Voy a ver, ya, nada, filo. Ya, entonces, López. Esta investigación habla sobre cómo se entiende y se investiga la discapacidad en, en términos teóricos y cómo esto tiene implicancias muy significativas en el cotidiano de las personas con discapacidad. Entonces, en el fondo, es como la producción de este conocimiento y la teorización del concepto de discapacidad influye en cómo nosotros vemos esto en el día a día, cómo se vive la discapacidad en el fondo. Entonces, los autores, no sé si es, bueno, autor o autora, nos dice que la discapacidad es una experiencia multifacética y mucho más compleja, y que se debe tratar con cuidado. Entonces, lo que se plantea es que dentro del texto es que hay un rechazo al asistencialismo, eh, porque se debe exigir autonomía de derechos. Por otro lado, este movimiento teórico está vinculado con luchas históricas y se critica al modelo médico, ya que se presenta la discapacidad como sinónimo de impedimento o deficiencia, que es algo que aborda después Moya. Entonces, nosotros tenemos que entender que la teoría sobre discapacidad no es solo un trabajo académico, sino que también es un movimiento político. Los conceptos clave aquí son el modelo médico, el cual se critica, el modelo social de discapacidad, que surge a través de manifiestos políticos, de protestas, de demandas públicas, y y por eso también surge este tercer concepto que es importante, que es la relación entre política y academia. Cómo en el fondo estos movimientos políticos producen cambios dentro de la academia y la producción de conocimiento. Y bueno, no les voy a hablar sobre estos tres como columnas, porque eso, bueno, lo pueden leer ustedes y si no nos extenderíamos demasiado, pero la idea es que sepan bajo qué paradigma teórico se enmarca cada investigación, para que se vayan ordenando nomás. No es que sea tan importante en el fondo para el control.
Pero bueno, en este caso, por ejemplo, se habla sobre materialismo histórico porque el modelo social de discapacidad nace de un análisis del materialismo, o sea, de las condiciones materiales en las que se produce la discapacidad, ¿cachai? Del constructivismo social y el posmodernismo. Ya sí, ya. Entonces, ahora Moya eh, habla sobre cómo se ha construido el concepto de discapacidad como categoría analítica desde en diferentes momentos históricos. Entonces, primero nosotros entendemos discapacidad como desde un enfoque biomédico, individual, que busca la rehabilitación y que entiende la discapacidad en este mismo sentido como una deficiencia o una patología. Esto no es nada nuevo, ya lo hemos hablado. Entonces, se hace una similitud entre discapacidad, impedimento y déficit que busca intervenir los cuerpos. Em, es- Esto hace que surja una crítica radical al modelo médico y que surja este modelo social de discapacidad que era el que estábamos hablando recién. Em, Sobre las condiciones materiales históricas, etcétera. Bueno, aquí los conceptos son un poco más. Habla sobre discapacidad, sobre capacitismo, que también lo hemos abordado. No sé si alguien tiene dudas sobre eso. Sobre la teoría CRIP, que es la teoría que surge luego, porque está estudios de discapacidad, estudios críticos de discapacidad, y después surge la teoría CRIP, que es cuando se construye unido a la teoría feminista y a la teoría queer. Ay, ¿me pueden dar un segundo? Ya. Y bueno, la teoría CRIP busca resignificar la discapacidad y reclamar una identidad autodenominada en el fondo, como que el conocimiento se construya desde la propia experiencia CRIP. Eh, Respecto al texto de la profe, ella en el fondo hace un estudio sobre cómo lo audiovisual puede ser una herramienta para presentar subjetividades y cuestionar discursos normativos dentro de la educación. Eh, Esta es la teoría que les hablaba la clase pasada sobre Deleuze y Guattari. Esta idea como de subjetividades nomáticas no es tan importante tampoco, no es necesario que ahondemos mucho en eso, pero sí que en el fondo existen herramientas para eh, dar cuenta de que existen otras subjetividades dentro de las escuelas que tienen que ser escuchadas y que a través de ellas surge como esta diferencia, pero no diferencia en términos negativos, sino que una diferencia que realmente demuestra, podría decir, inclusión. Y bueno, lo que les dije recién, que se inscribe dentro de una teoría postestructuralista. Hasta ahí vamos bien. No sé si alguien me puede decir para poder ir avanzando. Sí, Manu, todo bien. Ya, bacán, gracias. Eh, bueno, para el control, yo creo que lo más importante es que tengan una idea general de lo que dice cada autor, o por ejemplo entiendan que López, Moya y Infante 2017, porque la profe tiene varios textos, hablan de discapacidad. Entonces, ¿qué presentan? A modo general que la discapacidad se tiene que abordar desde una manera crítica, que la teoría de la discapacidad surge a través de luchas históricas, que es un concepto que ha ido cambiando como a través del tiempo, que involucra una resignificación y así. Y tal vez incluir como algunos conceptos clave los que más les queden. Manu.
Están haciendo algunas preguntas por el chat. Ah, ya, bacán, gracias. Es que no sé cómo... Se me olvidó cómo usar Zoom, básicamente. Ya, a ver, espérame que... No sé cómo... A ver, no, no está funcionando. Lo siento. Eh, si alguien me puede ayudar con eso, como... Ay, no. Ah, ya la encontré. Ya, lo logré. Pero sí salió. Eh, lo de las notas que podríamos tener mientras hacemos la prueba, ¿cómo es? Eh, Espera, ¿podemos dejar esas preguntas para después, como para el final de la ayudantía, para no como cortar la explicación? ¿Cómo se define la teoría postestructuralista? La, es que, l- a ver, la teoría social, uno puede ir clasificándola en paradigmas, ¿no es cierto? Entonces, estructuralista, postestructuralista, y yo creo que la, no sé, no lo tengo tan claro, o sea, como no te podría dar una definición exacta, pero en el fondo critica esta idea de la sociedad como una estructura fija en el fondo, como que la teoría postestructuralista busca criticar al poder. Hemos visto a Butler, a Foucault, todos ellos son postestructuralistas. No sé si te quedó claro, Rafaela. Igual mi explicación está un poco confusa, pero espero que sirva. Igual después te puedo mandar un mail explicándotelo mejor. El concepto de audiovisual en verdad no es nada complicado, es literalmente una herramienta como el cine, la fotografía, a eso se refiere con audiovisual, y cómo estas herramientas desde las artes nos ayudan a trabajar conceptos de, de las ciencias sociales en el fondo, como a levantar preguntas de investigación. Es eso más que nada. Hay que citar autores en la prueba. Yo creo que mencionarlos más que citarlos. Si tienen alguna cita que les sirva harto, yo creo que va a ser súper valioso, pero no creo que sea necesario citar así tal cual. Ah, ya, sí, no estaba viendo el chat. Me quedo con que critica el poder. Ah, ya, bacán. Ya, vamos a seguir entonces. No sé cómo dejar el chat para poder verlo mientras presento. Ya, bueno, filo. Alguien si puede me avisa si es que hay muchas preguntas. Ya, vamos al tema 2 género. Em, ya, entonces Muñoz y Lira nos dicen que se hace muy necesaria la teorización feminista en la academia, o sea que en el fondo la producción de conocimiento sea con una perspectiva de género presente y que sea una perspectiva crítica en el fondo, porque lo que ellas dicen es que, claro, el feminismo liberal nos ha otorgado como esta igualdad de oportunidades en términos de que no sé, las mujeres pueden acceder a los mismos cargos que hombres, no sé, 50 y 50. Sin embargo, estas oportunidades igual se ven sumamente atravesadas por relaciones de poder. Entonces, puede ser que una mujer sea jefa, pero a ella no se le va a escuchar de la misma forma que se le escucha a un jefe hombre, ¿cachai? Entonces, hay que ser muy críticos al momento de producir ese conocimiento. No, no va solo con meter el feminismo, sino de cómo lo construimos. Entonces las autoras nos dicen que nosotros tenemos que repensar los sujetos, los objetos y esta idea de lo real en términos de cómo construimos la sociedad. Esta misma idea que les decía, como cuáles son las como posibilidades reales para construir este conocimiento. Y esto lo hacen desde los nuevos materialismos y el feminismo decolonial. Este texto en particular se basa mucho en estas dos teorías, entonces es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué es el feminismo decolonial? ¿Qué es el nuevo materialismo? Y desde dónde se critica al feminismo liberal. Es- Esto está en el otro PowerPoint que les hice del feminismo, que les presenté hace un tiempo. Entonces,
cualquier duda que tengan, igual pueden ir a revisarlo, está mucho más específico y cualquier cosa me pueden mandar un mail igual. Ya. Eh, Galás nos muestra que esto, eh, cómo la educación sexual en las escuelas es muy biologicista y reproduce la heteronorma dentro de ellas. Entonces, ellos hacen un estudio donde observan que la diversidad sexual se ve invisibilizada y que hay mucha violencia simbólica en ella. Porque toda la educación en el fondo en torno al sexo y en torno al género se basa en esta idea de heterosexualidad obligatoria, que también la hemos trabajado en clase, pero me avisan si hay dudas. Bueno, también se presenta este concepto de identidad de género, que es súper importante en el fondo porque lo que hace la educación es reproducir los roles de género y en el fondo formar una identidad de género heteronormativa. Y aquí ocupa a Butler principalmente para argumentar y a Foucault. Por otro lado, Palestro analiza desde los análisis del discurso, que es una herramienta de la lingüística, para ver cómo la educación se enseña a través de la experiencia masculina como experiencia humana, por ejemplo, como universalizable en el fondo. Cómo se presenta este ideal de hombre como si fuera un análogo de la experiencia humana que nos representa a todos en el fondo. Entonces, eh, lo que da cuenta la autora es que existe una baja representación de las mujeres dentro de la historia y existe una estereotipación de ellas. Lo que dice es que nosotros necesitamos, por ejemplo, una historia que hable de las mujeres, que sea visibilizada. Y esto también demuestra que el currículum en el fondo es una herramienta política que reafirma el orden patriarcal, el orden heteronormativo dentro de la sociedad. Y como les dije recién, surge esta necesidad por reinterpretar la historia escolar. Entonces, como conceptos clave está el androcentrismo, esto que les digo del hombre como la medida de las cosas, patriarcado, hombre como sujeto universal, eso es androcentrismo, no sé por qué lo separé, sorry. Esta idea del currículum oculto, porque en el fondo, claro, se presenta el currículum, pero ¿qué es lo que conlleva? ¿Qué hay detrás de ello? Por eso es esta idea de oculto. Y la presencia de la heteronormatividad. Hasta ahí vamos bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Ahora voy a ver el chat igual. No, no, está No, todo no, no, claro. no. Ya, bacán, buenísimo. Ya, entonces vamos con interculturalidad, que son más autores. Yo creo que igual, como les dije recién, pueden ir escogiendo, o sea, como no es necesario que se los aprendan todo de memoria, sino que si hay un autor que les hizo más sentido y se quedaron más con sus ideas, es bacán que lo ocupen al momento de argumentar en el control. Igual, yo no sé específicamente cómo va a ser, la profe a mí no me dijo, pero se supone que va a ser parecido al control uso. Van a también ser como casos y así. Y la idea es que ustedes integren los autores a su reflexión. Ya, entonces, Walsh nos presenta
que nos hace cuestionarnos sobre nosotros cómo podemos ver el colonialismo actualmente en la modernidad. Porque claro, el colonialismo es un orden social y una herramienta de organización y control que utiliza la raza, esta idea de raza, de la que hemos hablado en clase, para organizar la sociedad. eh, y esto se vio más específicamente como durante la colonia, claramente, por algo surge el nombre ahí. Pero como nosotros vemos esto ahora, en la actualidad es que existe esta idea de recolonialidad a través de un multiculturalismo funcional, lo que hablábamos en clase, cómo existen nuevas formas de multiculturalismo, cómo los incluimos a todos, cómo todos somos parte de una sociedad, pero esta inclusión siempre sirve en el fondo al neoliberalismo. O sea, por ejemplo, ya vamos a hacer una feria costumbrista donde vamos a invitar a todas las personas que sean, no sé, pertenecientes a un pueblo indígena para que vendan todas sus artesanías o nos muestren como, eh, no sé, por decirte, bailes típicos. En la que se esencializan a estos sujetos y retomando un poco como con ideas que hemos trabajado anteriormente, esta idea de que esas personas tienen que ser especialistas en, de sí mismos, o sea, como de su cultura, cuando en realidad no es así. Entonces, lo que dice el autor es que nosotros tenemos que tratar de integrar una interculturalidad crítica y decolonial como parte de la pedagogía, ya que solo así se va a transformar realmente la sociedad. Entonces, los conceptos claves, colonialismo, matriz de colonialidad, que son estas formas a través de las cuales se hace, o sea, se ejerce el colonialismo, la recolonialidad, el multiculturalismo funcional, que es algo negativo, la interculturalidad crítica y la pedagogía crítica. Ya. Y ahora, Daniel, esto es una investigación aplicada, o sea, una investigación que se hace en Canadá, creo, ¿sí? En la que van a jardines infantiles y se preguntan sobre cómo se presenta el racismo en estos espacios. Entonces llegan y se dan cuenta que los docentes, las profesoras y profesores em, dicen que existe una inocencia racial dentro de los niños, que ellos no se dan cuenta, no ven colores, por decirlo. Sin embargo, a través de diferentes evidencias que ellos presentan, se dan cuenta que existe un sesgo racial muy grande y que efectivamente los niños sí presentan actitudes y prácticas racistas em, y que, más importante aún, sus cuidadores no saben cómo abordarlo en el fondo, no tienen una formación en torno a estos temas. Entonces, los autores nos hablan sobre que existe una urgencia de pedagogía antirracista en la educación infantil para poder abordar estos temas desde siempre en el fondo. Entonces, los conceptos importantes aquí son inocencia racial, pedagogía antirracista, teoría crítica de la raza. Esta es la teoría que los autores ocupan para hacer su investigación. En el fondo es el paradigma teórico. Y aquí ya les puse conceptos que son más específicos porque en el fondo los autores nos dicen que ellos vieron cuatro factores importantes dentro de estas
prácticas dentro de los jardines. Entonces existe la evasión racial, en las que las profesoras y profesores tratan como de evadir el tema, como no, eso no pasa acá. La incomodidad racial, cuando se presenta el tema, los profesores y profesoras se ven como muy incómodos al tratarlo y tratan como de justificarse de diferentes formas. La preparación educativa limitada es cuando lo hay... Ay, ya, espérate, quedó la caga. Ah, no, aquí está, ya. Esperen, les voy a terminar de explicar esto y yo creo que hacer otro Zoom, como siempre, ¿ya? ¿Qué estaba diciendo? Lo de la preparación educativa limitada. Ya, entonces los profesores reconocen que ellos no tienen información en estos temas y se dan cuenta que es muy difícil tratar, como enfrentarse a estos problemas y al mismo tiempo identificarlos, porque en el fondo no están siendo críticos con esto. Y también se presenta el rol parental como justificación de los profesores, tipo, no, es que eso los niños lo traen de la casa, son los padres los que les enseñan estas cosas. Eso. Em, Como ya les dije, está basado en la teoría crítica de la raza y es un estudio cualitativo. No sé qué prefieren, si termino la reunión ahora y hacemos otra o les explico estos dos y después hacemos otra. Ahora sí voy a ver los comentarios. Ah, me confundió. Ya. Entonces voy a resolver estas dudas antes de que se acabe el Zoom y después seguimos. Ya, entonces el decolonialismo es la respuesta al colonialismo. Entonces, nosotros tenemos el colonialismo como esta estructura racista que trata de ordenar la sociedad a través de la raza. La decolonialidad es el movimiento que se opone a esto, que trata de lucharlo, que critica y dice la raza no es una característica biológica, sino es una categoría socialmente inventada. Eh, Al tiro respondo las otras preguntitas. Socialmente inventada y existe efectivamente un poder eh, que ordena todo el mundo desde lo eurocentrista. Yo en el PowerPoint que les hice de interculturalidad puse una definición de colonialismo que siento que aclara todo, así que ahí pueden buscarla, pero si no, también podemos seguir hablando de esto. Me confundió mucho Walsh con los términos de interculturalismo funcional y crítico. Ah, ya. Como les dije antes, esta idea de interculturalidad es... espera, voy a sacar mis apuntes para poder explicarles mejor. Ya, entonces, eh, la interculturalidad, esta idea eh, que reconoce el valor de la diversidad cultural, ¿no es cierto? Ya no vamos a decir como esta cultura es mejor que otra, sino que sabemos que existen diferentes culturas y todas son valiosas. Sin embargo, cuando se da ese discurso, se borra que existen culturas que tienen más poder que otras y que ordenan el mundo, como les decía recién. Por ejemplo, nosotros podemos decir como, no, la cultura en Chile, por ejemplo, no, nosotros reconocemos el valor de los pueblos indígenas, estamos tratando de integrar diversos programas para como eh, reconocer que son importantes y así. Sin embargo, ese discurso borra que, por ejemplo, el Estado chileno ha ejercido mucha violencia sobre ellos.
y los incluye, les dice cómo participen, pero no les da poder político real. Entonces, esta idea, por ejemplo, que vamos a hablar ahora sobre esto del PIB, claro, se implementa el PIB, pero no da soluciones reales en el fondo, no critica lo que hay detrás. No sé si ahí se entiende un poquito mejor. La diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad, o sea, es que es multiculturalidad funcional, lo que hablan en el texto, y la interculturalidad crítica es otra forma de abordarlo. No es tan necesario como mm, identificar, porque son dos formas nomás, pero en realidad no sé también en verdad cuál es la diferencia entre una y otra. Pero sé que la multiculturalidad funcional es lo que les expliqué recién y la interculturalidad crítica es una forma de acercarse y cuestionar esta realidad que se posiciona desde la multiculturalidad. El concepto de esencialización, bueno, Rafaela, dime si te sirvió mi explicación o te dejé más confundida para ver si te explico de otra forma, no sé. O si, bueno, si alguien le también entiende mejor los conceptos, feliz de que participe y también podamos generar una discusión de esto. Ya, medio voy a anotar para mandarte un mail y como poder definirte mejor las cosas para que no quede ahí. Ya, y sobre el concepto de esencialización, Eso, para conseguir el amor. Y eso le va a hacer mal. En todo caso, hay ¿alguien tiene un las micrófono carreras. abierto? Eso, gracias. Ya, el concepto de esencialización viene de esencia y es esta idea de que las identidades surgen a través de, las identidades son estáticas, por eso se habla de esencia. En cambio, nosotros tenemos que entender desde otra perspectiva teórica que las identidades son cambiantes y están en constante desarrollo. Entonces, cuando se habla de esencialización es un poco generar estereotipos en torno a identidades específicas y así. No sé si queda un poquito más claro. Ya va. Ya, voy a terminar la reunión y les mando un mail para terminar solo con vulnerabilidad y lo hacemos así cortito, ¿ya? Eso. Chao.